Buen día, nuestro equipo de trabajo está conformado por Daniela Marín, Mayerlis Rivero, Jovelyn Patricia y quien les habla, Lady Sánchez. En esta presentación abordaremos los planes de desarrollo y de crecimiento económico implementados por los dos últimos periodos presidenciales, con un enfoque en tasa de crecimiento, pobreza, distribución de ingresos, educación, salud y bienestar. Como podemos observar en la gráfica de la tasa del crecimiento del PIB, durante el gobierno de Duque, Colombia presentó un crecimiento moderado entre 2018 y 2019. Y ya para el 2020, la economía tuvo una fuerte caída y eso debido al impacto de la pandemia, afectando la producción, el empleo y el consumo. Y ya para el 2021 y 2022 se presentó una recuperación económica significativa y eso fue impulsada por los sectores productivos. Y ya para el gobierno de Petro se observa una continuidad de crecimiento económico, pero con una desaceleración frente al periodo de recuperación post-pandemia. La economía mantuvo una expansión más moderada, influenciada por una menor dinámica de inversión y de consumo. En conclusión, ambos gobiernos registraron crecimiento, aunque con escenarios diferentes. Ahora hablaremos de la pobreza en el gobierno del expresidente Iván Duque y el actual presidente Gustavo Petro. El gobierno del expresidente Iván Duque estuvo muy marcado por los bajos precios del petróleo y esto hiciera que repercutiera en la economía de Colombia y por la pandemia, ya que muchas empresas cerraron y muchas personas quedaron desempleadas y esto hizo que subiera el alto índice de la pobreza en Colombia. Pero ¿qué hizo Iván Duque para contrarrestar esta pobreza? Implementó el ingreso solidario, jóvenes en acción, familias en acción y devolución de IVA. Este mandato se recuperó de la pobreza después de la pandemia. Ya al recibir Petro en un tiempo de recuperación, Petro mantuvo los índices de pobreza estándar y con tendencia a bajar, lo que implementó la renta ciudadana y subió los salarios mínimos. Los dos periodos estuvieron marcados por diferentes situaciones y en el tiempo de Iván se recuperaron después de la pandemia y Petro mantuvo los índices bajos durante su periodo. El análisis de distribución de ingresos durante el periodo de Iván Duque implementó una estrategia en impulsar el crecimiento económico a través del emprendimiento, lo que planteaba que al haber más empresas se generaba más empleo y a su vez mayores ingresos que permitían la equidad social. Para el periodo presidencial de Gustavo Petro, este implementó una estrategia de intervenir en la economía de Colombia para así reducir la brecha del que más y menos tiene a través de programas de apoyo. Y aún así, viendo la similitud de estas dos propuestas sobre la equidad social, vemos en la gráfica que la participación del 1% es superior al 50% de la distribución de ingresos nacional. Esto se debe a que la mayoría o el 50% de los colombianos sus ingresos los obtienen del salario, mientras que el 1% superior obtiene sus ingresos a través de renta de capital, como son las inversiones. La gráfica sobre las mujeres de 18 a 24 años en zonas urbanas que cursan educación superior entre 2018 y 2024 permite evaluar un aspecto clave del desarrollo humano, el acceso a la formación universitaria y a las oportunidades para mejorar la calidad de vida. Al comparar los gobiernos de Iván Duque 2018-2022 y Gustavo Petro 2022-2026 con datos en gráfico hasta el 2024, se observa que el aumento en la participación femenina refleja avances en capital humano y en igualdad de oportunidades. Sin embargo, la efectividad de las políticas educativas no depende solo de ampliar cupos, sino de enfrentar barreras reales como el embarazo adolescente, los bajos ingresos familiares,
los costos de transporte y materiales educativos. Por tal motivo, garantizar educación superior para las mujeres jóvenes requiere atender las desigualdades que limitan sus oportunidades. Es por esta razón que los avances no pueden atribuirse únicamente a las acciones de un gobierno, pues estuvieron influenciados por factores externos como la pandemia y la recuperación económica después de la pandemia. El gobierno de Iván Duque impulsó el programa Generación E, que amplió el acceso a la educación superior con apoyos económicos y gratuidad, beneficiando a las mujeres de bajos ingresos. Sin embargo, se centró en la matrícula y no en las barreras que afectan la permanencia, las cuales se mencionaron anteriormente. Y junto con la pandemia del COVID-19 se agravaron estas dificultades, reduciendo la participación femenina. En consecuencia, aunque la cobertura aumentó, muchas mujeres siguieron enfrentando un alto riesgo de deserción. Durante el gobierno de Gustavo Petro se implementaron políticas educativas orientadas a ampliar la gratuidad y fortalecer la cobertura en universidades públicas, bajo un enfoque de equidad social. Esta estrategia resultó más efectiva para las mujeres jóvenes porque redujo simultáneamente varias barreras, disminuyendo costos de matrícula, ampliando la oferta educativa y reduciendo la necesidad de endeudamiento. Así, madres jóvenes y estudiantes con limitaciones económicas encuentran mayores oportunidades de continuar sus estudios sin tener que elegir entre trabajar o permanecer en la universidad. Y ahora hablaremos de la salud. Durante el gobierno de Iván Duque le tocó enfrentar el gran reto de la pandemia del COVID-19, donde implementó la capacidad hospitalaria, abriendo unidades de cuidados intensivos con sus respectivas camas, atención a todos los colombianos que estaban pasando por esta crisis. También implementó el Plan Nacional de Vacunación, donde millones de colombianos fueron vacunados contra este virus. Y también estuvo muy marcado por el punto final, donde él quería cerrar una deuda histórica con las EPS. Y en el plan de gobierno de Petro, su reto fue reformar el sistema de salud. Él quería eliminar las EPS y que la salud quedara a cargo del Estado, pero el Congreso no aceptó esta reforma, ya que decían que no era la solución para Colombia en el tema de salud. Entonces vemos que en el gobierno de Iván Duque supo enfrentar esta crisis, pero en el gobierno de Petro no hubo ni crecimiento ni desarrollo por enfocarse en reformar el sistema de salud de Colombia. Como podemos observar, esta gráfica es una muestra de la tasa del crecimiento de la fuerza de trabajo, pero por sexo. Es un indicador que no mide directamente el empleo generado, sino el ritmo al que aumenta la población disponible para trabajar. Se observa una tendencia descendente entre 2018 y 2025, tanto en hombres como en mujeres, lo que significa que la fuerza laboral continúa creciendo, pero a un ritmo más lento. Durante el gobierno de Duque, esa dinámica estuvo influenciada por la pandemia, que generó una fuerte alteración en el mercado laboral. Ya para el periodo de Petro continuó esa misma tendencia, principalmente a factores estructurales como el cambio demográfico y la participación laboral. Por esa razón, el análisis no debe solamente centrarse únicamente si la tasa sube o baja, sino en la capacidad del país para generar empleo formal e inclusión laboral para poblaciones disponibles. A continuación presentaremos la segunda parte del análisis económico y de desarrollo de las propuestas de gobierno de cada candidato año 2026, Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda. Este análisis lo desarrollaremos bajo la dimensión económica, social, política e institucional y ambiental. Ahora hablaremos del plan de gobierno de los actuales candidatos a la presidencia en la economía. Iván Cepeda plantea una mayor participación del Estado en la economía, propone una mayor inversión en la salud y en la educación, fortalecer la economía popular y financiar esta iniciativa mediante mayores impuestos a los sectores con mayor ingreso y patrimonio.
Su objetivo principal es reducir la desigualdad y mejorar la calidad de vida de la población. Abelardo de las Priella defiende un modelo basado de libre mercado, propone reducir impuestos, disminuir el tamaño del Estado, atraer inversión privada y fortalecer a las empresas para generar más empleo y crecimiento económico. También busca mantener una disciplina fiscal y aprovechar sectores como el petróleo, el gas y la minería para impulsar la economía. Análisis económico y desarrollo de las propuestas de cada candidato del año 2026. El análisis está enfocado en la dimensión educativa. Por parte del candidato Iván Cepeda, él plantea que la educación es un elemento central para la transformación social y la reducción de desigualdad. Su enfoque está orientado a fortalecer la educación pública, ampliar las oportunidades de acceso y especialmente para los jóvenes y las poblaciones de menores recursos, reducir la brecha entre zonas urbanas y rurales y garantizar que las personas puedan acceder a educación superior. Su propuesta busca que la educación sea una herramienta de inclusión y de movilidad social. Por parte del candidato Abelardo de las Priella, él está enfocando su propuesta a la calidad, la eficiencia y la relación entre educación y desarrollo económico. Su planteamiento busca fortalecer la formación académica, impulsar la formación técnica y tecnológica, mejorar las competencias de los estudiantes y generar una mayor conexión entre la educación y las necesidades del mercado laboral, con el objetivo de preparar a los jóvenes para mejores oportunidades laborales. Las propuestas de gobierno bajo la dimensión política e institucional del candidato presidencial Abelardo de la Espriella en sus propuestas busca la extinción de dominios pres, que significa un proceso judicial más rápido y simplificado para que el Estado pueda obtener los bienes que son adquiridos de actividades ilícitas. Además, busca también una reducción del Estado. Esto significa que va a eliminar cargos e instituciones públicas innecesarias para una administración más eficiente. Aparte, dentro de sus propuestas está reducir la carga de impuestos para personas naturales y personas jurídicas y así estimular la inversión. Dentro de las propuestas de gobierno de Iván Cepeda se encuentra la lucha contra la macrocorrupción. Además, busca implementar políticas y mecanismos que protejan a los menores de edad y así crezcan en un entorno libre de violencia. Por último, sobre la política tributaria, busca implementar una estructura de impuestos donde los que tienen mayor capacidad económica aporten proporcionalmente más, buscando una eficiencia en el recaudo para así financiar el gasto público. La propuesta de Abelardo de las Priella se enfoca en el crecimiento económico a partir del sector minero energético y el aprovechamiento de los recursos naturales. Busca atraer inversión, aumentar ingresos fiscales y mantener la estabilidad mediante petróleo, gas y minería, incluso con fracking, lo que implica un mayor riesgo, ya que es una mayor presión ambiental, dependencia de combustibles fósiles y vulnerabilidad ante la caída de precios internacionales. Su objetivo es impulsar el desarrollo usando los recursos naturales como motor principal con una transición energética muy lenta. La propuesta de Iván Cepeda plantea un modelo de desarrollo sostenible que prioriza la protección ambiental y la reducción del cambio climático. Destaca la defensa de la biodiversidad, el impulso a energías renovables y sectores como la bioeconomía, el turismo sostenible y la ciencia, buscando diversificar la economía y reducir la dependencia del petróleo y el carbón. Su plan incluye una transición energética gradual, protección de ecosistemas estratégicos, reduciendo la deforestación e inversión en ciencia y tecnología, con el objetivo de construir una economía menos dependiente de combustibles fósiles y más orientada a la sostenibilidad.